Hoy en Trinchera Libre vamos a dialogar una vez más con Eduardo Escobar, secretario general del Consejo por la Paz. Y el tema es el gas. Ya sabemos lo que está ocurriendo con el gas. En base al contrato suscrito por el Estado, las compañías o la compañía que produce el gas, o el consorcio que produce el gas, tiene que pagar una regalía que utiliza como índice de referencia un precio internacional. Hoy en día, si se exporta el gas y se utiliza el índice de referencia que acabo de indicar, la regalía va a ser inferior a si el gas se vende, que es lo que ocurre en su mayor parte, en el mercado interno. Por lo tanto, lo que ha propuesto el gobierno es una negociación para modificar los términos del contrato. Y por otro lado, hay un fuerte debate sobre si esta exportación de gas va a generar finalmente un desabastecimiento a nivel nacional en función de las reservas de gas que existen en la zona de producción. Ese es el debate. Debajo de esto, Eduardo, tenemos un paro convocado en los distritos gasíferos, alguno de los cuales es reputado como el más rico del Perú por la cantidad de dinero que le entra como consecuencia del canon del gas. Entonces, el tema fundamental ¿es este un paro social sustentado, con un origen limpio, que se justifica? ¿O tú crees que aquí tenemos nuevamente un caso de agitación, ciertamente mal manejado por el gobierno? Un caso de agitación. Un caso de agitación y definitivamente no ha tenido, como siempre el gobierno ha llegado tarde. Exactamente, eso es lo que yo quería, tarde. y lo hemos estado conversando, ¿no? Pasó en Bagua, pasó en Moquegua, o sea, siempre el gobierno llega tarde, siempre es incapaz de prever el conflicto, siempre nos encontramos en situaciones como esta donde ya hay hasta un muerto, donde hay una tremenda violencia y donde hasta los machibueñas se han incorporado a esta batalla campal para que simplemente no se exporte el gas. No sé a dónde estamos llegando con la ineficiencia del gobierno de manejo de los conflictos y por otro lado con la vocación violentista de determinados grupos políticos que sin duda están azuzando esta protesta. Claro, acá definitivamente es un azuzamiento de esta protesta, pero también hay que ver una cosa, que esto estaba anunciado hace 30 días atrás, lo que iba a suceder. ¿El gobierno qué ha hecho? Nada. El premier sale y dice que vuelva a la normalidad y hacemos una mesa de diálogo. Ya no hay mesa de diálogo. Eso lo han debido concertar antes. Ahora es el momento de agarrar y parar las cosas, porque esto va a ir creciendo, 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 y como siempre el gobierno va a llegar tarde. Van a haber problemas. ¿Qué quiere la gente? Porque este es un azuzamiento. Si no lo exportan y no lo venden, ¿dónde están las divisas del país? Y encima va a haber gas, porque ya lo han dicho, de acuerdo a las cifras, para el consumo interno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y encima, como tú lo has mencionado, en su discurso el presidente ha dicho que va a renegociar los contratos. Entonces, ¿qué más quieren? Si no es un azuzamiento político, ¿dónde están esa gente que está azuzando? Claro, el problema en todo caso, Eduardo, es, digamos que las cifras que da el gobierno no coinciden con las que presentan técnicos no gubernamentales en cuanto a las reservas de gas. Asumamos que es verdad que con las reservas existentes no es conveniente llegar a la exportación. Creamos que la negociación que se anuncia no va a caminar, que es simplemente un anuncio más de los tantos que tiene el presidente de la República y que por lo tanto esta situación puede persistir. Frente a eso, se justifica que haya heridos, muertos, la paralización, la violación de normas constitucionales, etcétera. ¿Por qué no se ha planteado primero el diálogo? ¿Por qué no han ido ellos a denunciar a la opinión pública debidamente? ¿Por qué no han seguido los cauces normales? Esa es la pregunta que yo creo que nos podemos formular. Y yo pienso que aquí está evidentemente la mano del antisistema. O sea, si alguien lo que quiere es demostrar que el sistema democrático no funciona, que se presta a la explotación de nuestros recursos naturales en beneficio de extranjeros y no de peruanos, que lo que se requiere es un sistema pseudo nacionalista y por supuesto socialista al estilo de Cuba, la forma de hacerlo es con este tipo de demagogias, además de demagogias sangrientas, violentas y negativas para el país. Definitivamente que sí, porque nosotros hemos visto que hay
hay manos que están asusando a esta gente y les están engañando, pero les vienen engañando paulatinamente. O sea, la gente está cayendo en ese juego y el gobierno no hace nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cuándo es cuando reacciona el gobierno? Ese es por un lado. Por otro lado, hay que preguntarnos, ¿le creen al presidente o no le creen al presidente? Me parece una buena observación. O sea, lo que puede estar ocurriendo también es que hay un problema de credibilidad, ¿cierto? O sea, claro. ¿Por qué? Si ya se ha anunciado que está en camino a buscarse una solución, se han dado cifras aparentemente, bueno, oficiales y aparentemente técnicas, ¿qué pasa que el asusamiento de los agitadores tiene tanto éxito en este como tuvo éxito en los otros casos? ¿Qué está ocurriendo ahí? Porque para mí ya este gobierno, desde el inicio, cuando se produjo el moqueguazo, perdió totalmente la autoridad. No hay principio de autoridad. Al no haber principio de autoridad, por ejemplo, en el moqueguazo, ¿cómo puede ser posible de que claudique el general con su gente? Entonces, ahora en este momento la gente dice, para que me hagan caso, tengo que hacer lo mismo que están haciendo los otros. Lo hago acá y no va a haber autoridad. Ahora, la policía para poder repeler tiene que entrar en los mismos términos y medios que ellos están asusando, porque si no son denunciados por la ONG Caviares contra los derechos humanos. ¿Y quién los defiende, esos policías? Pues parte del problema es ese, ¿no? O sea, hay un pésimo inicio, hay una continuidad en las políticas gubernamentales que conducen a que los conflictos se exacerben y exploten, y una tremenda deficiencia de parte del Estado en consecuencia para prevenirlos y naturalmente para actuar en consecuencia. Eduardo, habría que agregar lo siguiente: nosotros venimos exigiendo al gobierno desde el primer día que ponga en marcha la unidad, como tú recordarás, de prevención de conflictos. ¿Y qué ha pasado con esto? Y no me cansaré de repetirlo y recordarlo. El gobierno recibió no menos de 1 millón de euros de la Unión Europea para poner en marcha, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, esta unidad de prevención de conflictos. Se gastó la plata de fuentes fidedignas, en sueldos, y por supuesto, ¿dónde está la unidad de prevención de conflictos? Nunca ha funcionado. Cada vez que hay un problema de esta naturaleza, salen a decir que ahí está la unidad, que ya la formaron, que ya se ha formado, creo que lo dijo Velázquez Esquén, una unidad de prevención de conflictos en cada ministerio. ¿Y cómo está funcionando? Nada, ni para atrás ni para adelante. Y lo que sí tenemos es recurrentemente este tipo de cosas, indudablemente, inducidas por los agitadores, pero que tienen una base de carácter social y que tienen éxito, cualquiera que sea el éxito que puedan tener, en función a la existencia del problema social y, por supuesto, a la desinformación de la gente. A esto también yo quisiera agregar un punto, ¿no? Si nosotros vemos por qué hay esa manifestación, hay ese desborde popular contra algo que dice, se va a renegociar los contratos, han sacado cifras donde dice, tenemos el gas suficiente para vender y tenemos el gas suficiente para mantener el consumo interno. Pero también, al día siguiente o a los 2 días, salen los técnicos, como tú lo has dicho, y desmienten esas cifras. Y por otro lado, nuevamente vuelvo a hacer la pregunta, ¿le creen al presidente? ¿Le creen al premier? ¿Le creen a este gobierno? ¿O ya no son creíbles? Claro. Ahora, el problema entonces es, hay un problema de comunicación del gobierno con los sectores sociales que se encuentran en crisis. Yo creo que de repente lo que está pasando también, ya lo hemos dicho, este es un gobierno inmovilista. En materia de reformas, por ejemplo, en el último discurso presidencial no hubo una sola. Todo lo que pudimos percibir quienes escuchamos el discurso fue la presentación de una cantidad, un huaico de cifras de obra pública. Pero en la obra moral, en la lucha contra la corrupción, en las reformas políticas que requiere el Perú, etcétera, no hubo nada. Y en materia de conflictos, ni siquiera la mención de los conflictos, ni siquiera la mención de que aquí se ha establecido un sistema de prevención de conflictos. Claro, no podían hacerlo porque parece, al parecer, y como estamos viendo por lo que ocurrió en Cusco, ese sistema nunca se ha establecido. Pese a que tú te acuerdas de Velázquez, quien anunció que a raíz del aguazo, después, en fin, han anunciado que se iba a instalar por fin. En cada ministerio, como tú lo has dicho. En cada ministerio. Nunca rendió cuentas de 1 millón de euros. La información que yo tengo es de fuente confidencial, pero fidedigna. Y ese 1 millón de euros pudo ser la base para algo que debió prever
la existencia de los conflictos y en consecuencia ver la mejor forma de resolverlos antes de que el agua llegue al río. Así es, y aparte de eso, ¿quiénes son los que realmente son los líderes acá, si se quiere llamar líderes en forma negativa, que están asusando a la gente y le están engañando? Por ejemplo, ayer en el Congreso se paró una congresista, Nancy Obregón, y dijo: quiero denunciar, señor presidente, que ha fallecido una persona, ¿no?, por la violencia de la policía. ¿Y la violencia de ellos? ¿Contra los policías? No, Hay policías lo heridos. que tú dices, Eduardo, acá hay también una distorsión en materia de derechos humanos, en la medida en que yo lo he escuchado a agentes policiales, es decir, no podemos actuar para poner orden o para abrir la calle o impedir que cierre un puente, etcétera, porque podemos violar los derechos humanos de los manifestantes. ¿Y dónde están los derechos humanos de los demás peruanos? Así de aquellos es. que no pueden pasar por el puente, de aquellos que no pueden transitar por la calle, de aquellos que finalmente pueden resultar inclusive heridos o muertos por los actos vandálicos y de violencia de los manifestantes o de las personas que están inmersas en la protesta. ¿Dónde están esos derechos humanos? Y esta distorsión, hay que explicarla también, proviene de una vieja tesis marxista. La violencia es la partida de la historia. Y en base a esta tesis, ¿qué es lo que han hecho los caviares que, por supuesto, han querido ser propietarios y señores de la verdad y los derechos humanos en el Perú? Han señalado: la policía no debe actuar haciéndole absolutamente, ni tocando con el pétalo de una rosa a nadie, aunque esa persona esté tirando piedras y matando gente. Ese es un poco lo que está ocurriendo, como acaba de decir acá Eduardo, con la Policía Nacional. Está restringida en sus acciones por temor a violar los derechos humanos. Yo creo que esto hay que decirlo claramente. No puede continuar una política de esa naturaleza. Esto tenemos que cambiarlo. Y esto viene rigiendo desde Paniagua, pasando por Toledo y ahora con este gobierno, ¿verdad? O sea, no se trata tampoco de apoyar el abuso policial, ni mucho menos. Hay que sancionarlo e impedirlo. Pero sí que se actúe con firmeza dentro del marco de la ley y del respeto, no de los derechos humanos de los rojos, de los caviares o de los marxistas, sino de todos los peruanos. Definitivamente que sí, y eso hay que ponerlo bien claro y los puntos sobre las IES. O sea, hay que separar lo que es actuar con autoridad, pero el gobierno tiene que tomar la decisión política y la decisión permanente ante las fuerzas del orden para evitar estos desbordes, que ya están trayendo bastante malestar. Bien, cerramos el programa y ya nos estamos viendo el lunes como de costumbre en Trinchera Libre a las 11 en punto de la noche.